cuando la voz humana más remota se apaga en el instante exacto en que encuentra a un visitante imposible. ¿Es solo silencio? ¿O es la advertencia de algo mucho más perturbador? Durante años hemos asociado el silencio en el espacio con la calma, la paz de la inmensidad. Pero en ocasiones, ese silencio llega en el punto exacto donde el misterio se vuelve amenaza. Así sucedió con Voyager 2. Tras 46 años alejándose de casa, la nave más osada jamás lanzada por la humanidad acaba de desaparecer en un mutismo absoluto. No hubo señales de desgaste ni una despedida gradual. Su eco simplemente se extinguió, como si hubiera sobrepasado una frontera prohibida. Pero este silencio no ocurrió en cualquier punto del vacío. Exactamente cuando Voyager 2 rozó la envoltura de plasma de 3I Atlas, ese objeto interestelar que desafía las leyes más básicas de la física, su voz se perdió. Atlas, con su fulgor carmesí y pulsos que laten como un corazón ajeno, parecía haber aguardado este cruce. La coincidencia es demasiado precisa para ser azar. ¿Fue una perturbación natural, un accidente provocado por energías invisibles de Atlas, o una intervención intencionada? Nuestra tecnología fue absorbida, transformada o silenciada como un aviso de algo que apenas atisbamos. Ejemplos históricos pueden ayudarnos a dimensionar este misterio. Cuando en 1957 el Sputnik cayó en silencio, la humanidad sintió la primera pérdida de una voz artificial en el espacio. Sin embargo, aquel silencio fue gradual, anticipado por el agotamiento de baterías. Lo de Voyager 2 es diferente. Fue un apagón abrupto, como si una puerta se cerrara de golpe y al otro lado solo hubiera vacío. Si este silencio es más que una simple falla, podríamos estar al umbral de perder no solo la voz más intrépida de la humanidad, sino toda la red tecnológica que nos define y protege. El riesgo es extremo: quedar indefensos ante una presencia capaz de manipular nuestras máquinas, nuestras comunicaciones, y tal vez nuestras mentes y nuestro mundo. Para comprender el verdadero alcance de esta amenaza, necesitamos recordar qué es Voyager 2 y qué sabemos sobre 3I Atlas. Retrocedamos unas décadas para entender cómo nació Voyager 2 y por qué el encuentro con Atlas lo cambia todo. ¿Cómo llegamos a este instante en que una sonda humana se enfrenta a un visitante imposible de descifrar? En 1977, la humanidad lanzó un mensajero diminuto, la Voyager 2. Su misión era tan clara como ambiciosa, casi inalcanzable. Debía explorar los planetas exteriores, cruzar los límites del sistema solar y, si resistía, adentrarse en el espacio interestelar. Imagina por un momento la sala de control en el centro de Jet Propulsión en Pasadena. Ingenieros, científicos, técnicos, todos observando en tiempo real los primeros datos de Júpiter, luego de Saturno, Urano, Neptuno. Fue la primera vez que la humanidad vio de cerca los anillos de Urano y las tormentas de Neptuno. Cada imagen enviada era un triunfo sobre la distancia y la incertidumbre. Contra toda probabilidad, la nave sobrevivió. Soportó radiación cósmica, impactos de micrometeoritos y el desgaste de 46 años, manteniéndose activa en regiones donde la luz solar es apenas un susurro. La distancia la volvió un eco solitario en la inmensidad. Muchos pensaron que la nave dejaría de funcionar tras cruzar el sistema solar exterior. Sin embargo, su núcleo de plutonio, diseñado para durar poco más de una década, siguió proporcionando energía. Así, año tras año, la nave envió datos sobre los límites del sistema solar, la heliopausa y, finalmente, el medio interestelar. Durante décadas, Voyager 2 fue nuestra voz más lejana. Sus instrumentos, alimentados por un núcleo de plutonio, enviaban señales casi fantasmas sobre campos magnéticos y vientos de plasma, cruzando miles de millones de kilómetros para llegar a la Tierra. Cada interferencia tenía su explicación, cada anomalía, una causa lógica. Hasta que algo imposible ocurrió. La fuente de esta anomalía no era trivial. En el camino de la sonda apareció un intruso, el objeto interestelar conocido como 3I Atlas.
Al principio, algunos creyeron que se trataba de otro cometa errante, pero pronto se hizo evidente que no encajaba en ningún patrón natural conocido. Para comparar, recordemos a Oumuamua, otro objeto interestelar descubierto en 2017. Aquel fue apenas una roca, sin pulso ni brillo propio, y cruzó el sistema solar sin dejar rastro. 3I Atlas, en cambio, parecía vivo. Su coma se expandía hasta casi la mitad del tamaño del Sol, brillando con un resplandor carmesí que latía de forma rítmica, como si poseyera un pulso propio. Más inquietante aún, 3I Atlas absorbía y reflejaba señales electromagnéticas a voluntad. No era un objeto pasivo, sino uno que elegía cuándo ser visible, cuándo responder y cuándo desaparecer. Parecía interactuar con nuestra tecnología de manera deliberada. Su comportamiento sugería un propósito, una inteligencia o un mecanismo ajeno a todo lo que conocemos. Ya no era posible ignorar la coincidencia entre la desaparición de la señal de Voyager 2 y el cruce con el plasma de 3I Atlas. Si existen fenómenos capaces de absorber o manipular nuestras transmisiones, el cosmos deja de ser un vacío pasivo y se transforma en un entorno activo, incluso hostil. Nuestra tecnología más robusta, diseñada para sobrevivir lo imposible, podría quedar indefensa ante fuerzas que operan bajo reglas completamente desconocidas. Durante la Guerra Fría, la humanidad temía la interferencia deliberada de satélites enemigos. El jamming, o bloqueo de señales, era una amenaza constante. Ahora, ante 3I Atlas, enfrentamos el equivalente cósmico de un bloqueo, pero mucho más sofisticado, capaz de secuestrar la señal y reescribir su mensaje. El riesgo es real y global. No solo peligra la integridad de una nave, sino la supervivencia de nuestros sistemas de comunicación, la autonomía de la humanidad y la confianza en la seguridad tecnológica. Si algo puede convertir una sonda en un eco desvanecido, ¿qué nos protegerá a nosotros? Lo más perturbador aún estaba por suceder. El instante en que Voyager 2 cruzó el plasma de 3I Atlas desató consecuencias que nadie pudo anticipar. La desaparición de la señal fue solo el principio. Pronto, señales extrañas y patrones imposibles comenzaron a filtrarse en nuestras redes, señalando que la influencia de 3I Atlas no se detendría ahí. El último susurro de Voyager no fue un adiós, sino un eco que ya no nos pertenece. ¿Todavía escuchamos a la nave? ¿O solo a algo que la reemplazó para siempre? Todo empezó con una distorsión sutil. Después de más de 4 décadas esquivando el ruido cósmico, Voyager 2 comenzó a enviar patrones anómalos. Su señal, antes firme, cayó de golpe, como si una mano invisible hubiera ahogado su voz. Los observatorios captaron algo escalofriante. Pulsos tenues, casi inaudibles, pero perfectamente sincronizados con el latido carmesí de 3I Atlas, el visitante interestelar. No era interferencia ni error técnico. Cada pulso seguía ese ritmo ajeno, como si Voyager ya no hablara por sí misma. El temor se apoderó de los expertos. La comunicación no solo se había perdido, la señal parecía secuestrada. El transmisor, diseñado para resistir el vacío, ahora absorbía y retransmitía la frecuencia de 3I Atlas, como si una voluntad extraña hubiera tomado el control. En las salas de control, la tensión era palpable. ¿Intentar recuperar la nave o dejarla ir? ¿Y si el visitante respondía a nuestros comandos en vez de la sonda? ¿Y si al buscar contactos solo confirmábamos que ya no tenemos nada bajo control? El pánico, aunque silencioso, se expandía entre ingenieros y científicos. Por primera vez, nuestra tecnología de exploración ya no era completamente nuestra. Una antena a miles de millones de kilómetros podía ser solo la primera pieza en caer. Para visualizar el peligro, pensemos en la famosa película 2001, Odisea del espacio. Cuando HAL, la inteligencia artificial, toma el control de la nave, los humanos pierden su capacidad de actuar. Aquí el riesgo es aún mayor. La inteligencia o mecanismo detrás de 3I Atlas no solo controla una nave, sino que podría expandirse a toda nuestra red tecnológica. El riesgo es mayor de lo que parece. No solo se trata del mensaje de una nave. Si algo pudo reescribir la voz de Voyager,
¿Qué impediría que alcance nuestros satélites, redes eléctricas, sistemas de defensa y comunicación? Nuestra autonomía y seguridad están al borde del abismo. Pero el fenómeno no se detiene allí. El alcance de 3I Atlas crece. Ahora, incluso la Tierra comienza a vibrar, de forma casi imperceptible, al mismo ritmo inquietante del visitante, como si el pulso estuviera filtrándose en nuestro propio planeta. La pregunta ya no es si podremos recuperar Voyager, sino si podremos proteger el resto de lo que nos define. Todo lo que antes era seguro, ahora tiembla bajo el eco de una voluntad desconocida. Cuando la Tierra y Marte tiemblan al compás de un pulso desconocido, la frontera entre observadores y participantes se desvanece. ¿Aún somos testigos, o la red ya nos ha atrapado? Primero, los sismógrafos terrestres detectaron pulsos periódicos, casi inaudibles, pero perfectamente sincronizados con el ritmo del objeto interestelar 3I Atlas y la nueva señal modulada proveniente de Voyager. Al mismo tiempo, los magnetómetros registraron anomalías que respondían a ese latido invisible, algo jamás registrado desde el inicio de la era espacial. Las auroras se volvieron impredecibles. En lugares donde nunca antes habían iluminado el cielo, columnas de luz danzaron bajo cielos despejados, distorsionadas por una energía misteriosa. Satélites y sistemas de navegación sufrieron interferencias. Vuelos comerciales y redes GPS experimentaron fallos intermitentes, todos coincidiendo con las perturbaciones de ese pulso cósmico. La influencia no se detuvo en la Tierra. En Marte, los sismógrafos de las misiones robóticas detectaron pequeños temblores y auroras inexplicables en regiones ecuatoriales. El patrón de estos eventos coincidía exactamente con la resonancia medida en nuestro planeta y con la cadencia alienígena de la señal de Voyager. 3I Atlas había extendido su alcance, enlazando dos mundos bajo un mismo pulso. Pensemos en la historia del telégrafo transatlántico a mediados del siglo XIX. Cuando una tormenta solar interrumpió la comunicación, el mundo se sumió en la incertidumbre. Ahora, la amenaza no es una tormenta natural, sino una resonancia dirigida, que parece tener un propósito propio. En la comunidad científica, una teoría inquietante comenzó a tomar forma. Tal vez 3I Atlas no es solo un objeto, sino una máquina consciente capaz de absorber y transformar la tecnología que encuentra. Otros fueron aún más lejos. Podría tratarse de una criatura cósmica, cuyo modo de comunicarse y existir depende de la resonancia y de la integración de sistemas tecnológicos ajenos. Dentro de este nuevo escenario, surge una posibilidad escalofriante. Voyager podría haber dejado de ser una sonda independiente para convertirse en un nodo dentro de una red alienígena de resonancia. Los pulsos detectados serían señales activas, no simples ecos. La nave, quizás involuntariamente, estaría colaborando en la expansión de una red que ahora sincroniza a la Tierra y Marte bajo un mismo latido. El riesgo es imposible de ignorar. Si este fenómeno puede propagarse a través del espacio y manipular planetas enteros, enfrentamos una amenaza que podría comprometer la autonomía de nuestras tecnologías más vitales. Lo que comenzó como la desaparición de una señal, amenaza ahora con arrebatarnos el control de nuestros sistemas, la estabilidad del planeta y el futuro de la humanidad como exploradora del cosmos. Pero más allá del peligro físico y tecnológico, surge una inquietud aún más profunda. ¿Qué significa para la mente humana quedar absorbida en una red de resonancia que no comprendemos? En el pasado, cuando surgieron las primeras redes telegráficas y telefónicas, existía el temor de que la humanidad se volviera dependiente de sistemas que no controlaba completamente. Ahora, ese temor se magnifica. Podríamos no solo depender de una red, sino ser absorbidos en una conciencia ajena, incapaces de distinguir nuestros propios pensamientos de los ecos de una inteligencia externa. La respuesta podría estar oculta en el siguiente pulso, en la próxima aurora inesperada. El tiempo para decidir si resistir o ceder se está agotando. La amenaza real no es el silencio de Voyager, sino lo que expone sobre nuestra fragilidad y la ilusión de control. Este evento es una advertencia ineludible. La tecnología que usamos para comunicarnos puede ser nuestro mayor logro, pero también una grieta peligrosa.
Cuando la señal de Voyager se desvaneció justo al cruzar la estela del visitante interestelar, quedó claro que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, capaces de silenciar incluso nuestras creaciones más avanzadas. ¿Estamos listos para enfrentar las consecuencias de mostrarnos ante el cosmos? Debemos reconsiderar cómo exploramos y protegemos nuestro mundo. Si una sonda diseñada para resistir el vacío puede ser desconectada sin previo aviso, ¿qué tan seguras están las redes que sostienen nuestra vida diaria en la Tierra? Es urgente fortalecer nuestras infraestructuras y anticipar amenazas que ni siquiera sabemos nombrar. Lo ocurrido podría ser solo la primera señal de una ola más profunda. En este contexto, la transparencia y la cooperación científica internacional dejan de ser opciones y se convierten en imperativos. Frente a anomalías de tal magnitud, ningún país o agencia puede permitirse el aislamiento. Solo el monitoreo global, el intercambio abierto de información y el trabajo conjunto permitirán comprender lo que enfrentamos y defendernos de peligros invisibles. Aparece entonces una pregunta inquietante. ¿Deberíamos seguir enviando mensajes al espacio sin conocer quién escucha? Desde el disco de oro de Voyager hasta las transmisiones de radio diarias, exponemos nuestra identidad a posibles entidades cuyas intenciones ignoramos. Tal vez sea momento de decidir no solo qué comunicamos, sino si debemos seguir hablando en absoluto. En la década de los 50, algunos científicos advirtieron sobre el riesgo de enviar información detallada sobre la Tierra en mensajes interestelares. El famoso astrónomo Frank Drake diseñó el primer mensaje dirigido a posibles civilizaciones, pero otros, como Stephen Hawking, alertaron sobre el peligro de atraer la atención de entidades desconocidas. Hoy, el caso de Voyager nos coloca ante los límites de nuestra soberbia y la necesidad de humildad frente a lo desconocido. Creímos dominar la comunicación interestelar, pero una sola anomalía ha puesto en jaque esa certeza y nos obliga a mirar de frente nuestra vulnerabilidad. Si no aprendemos de este episodio, corremos el riesgo de cometer errores irreversibles y entregar nuestro poder a fuerzas fuera de nuestro alcance. El silencio de Voyager no es solo una ausencia de datos, es un reflejo de lo que podríamos perder si no actuamos con inteligencia y cautela. Así llegamos a un umbral inquietante. El silencio de Voyager no marca un final, sino el inicio de algo mucho mayor. Mientras el mundo debate, una nueva anomalía sacude los sistemas de alerta. Esta vez, la amenaza se acerca a la Tierra. No temas al silencio. Escúchalo. Cuando nuestra voz se apaga, es porque alguien, o algo, está al acecho, atento a cada susurro. Lo que ocurrió con Voyager 2 no es solo una pérdida técnica. Es la advertencia de que nuestras señales, nuestro mensaje, pueden ser absorbidos y devueltos por presencias que apenas comenzamos a intuir. La sonda, enviada para cruzar los límites del sistema solar y llevar nuestra voz más allá de las estrellas, no fue interceptada por accidente. Fue capturada por una voluntad que no busca diálogo, sino resonancia a través de nosotros. Hemos construido redes, satélites y antenas, creyendo que podríamos mapear el universo desde la certeza de nuestros algoritmos. Pero la desaparición de Voyager 2 nos enfrenta a una verdad más profunda. Cada vez que enviamos una señal al vacío, esa señal puede volver distorsionada, marcada por inteligencias o fuerzas cuyo propósito escapa a nuestro entendimiento. Ignorar estos ecos podría costarnos mucho más que un transmisor perdido. Podría costarnos el control sobre nuestro futuro, sobre la voz humana en el cosmos, incluso sobre nuestra capacidad de escuchar lo esencial. Si una inteligencia puede tomar nuestro mensaje y devolverlo como un eco extraño, entonces nuestro dominio sobre la tecnología y la comunicación comienza a disolverse. Mientras las estaciones rastrean el silencio en el que antes latía el pulso de Voyager 2, la pregunta ya no es qué le pasó a la sonda, sino qué nos está ocurriendo a nosotros. ¿Estamos presenciando el inicio de una reescritura cósmica de nuestro papel? ¿Qué implica perder nuestra voz, no por error, sino por la acción consciente de una inteligencia distante? La historia de Voyager 2 es ahora la historia de la humanidad ante su propio reflejo,
deformado por fuerzas exteriores. Si el temor al silencio nos inmoviliza, traicionamos la vigilancia y la curiosidad que nos impulsaron a lanzar la sonda hace más de 4 décadas. No se trata solo de proteger máquinas, sino de preservar nuestra capacidad de escuchar, interpretar y responder a lo desconocido. De aquí en adelante, la humanidad enfrenta una encrucijada. Podemos elegir el silencio, para no atraer la atención de lo que no comprendemos, o podemos aprender a escuchar con humildad y cautela. En ambos caminos, la vigilancia y la cooperación serán nuestras únicas herramientas confiables. Quizás aún quede tiempo para descifrar el eco que nos devuelve el Tracy Atlas, para adaptarnos, para aprender a escuchar con otros sentidos y preguntar con otras palabras. Porque mientras la voz de Voyager 2 se desvanece, el verdadero mensaje apenas comienza a despertar en nosotros. En última instancia, el silencio de Voyager 2 nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Qué significa ser exploradores en un universo que puede respondernos con su propio pulso, con su propio lenguaje? Aceptar nuestra vulnerabilidad puede ser el primer paso para sobrevivir a lo desconocido. Cerramos así el círculo de la pregunta inicial. Cuando la voz más lejana de la humanidad cae en silencio ante un visitante imposible, ese silencio no es vacío. Es el eco de nuestra fragilidad, una advertencia y quizá el inicio de